Sherwomakim, Kalhaljam, Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Har, Rahakudash, nobles a los apóstoles de GMS y saludos al electo esparcido alrededor del mundo. Y el tema de hoy es el nombre del Padre, que es Yahweh, y el nombre del Hijo, que es Yahushai. Yahushai, ignorantemente llamado Jesucristo, y Yahweh, ignorantemente llamado Jehová o Yahweh. Esos no son los nombres verdaderos. La letra J se creó en el año 1600, por lo tanto el nombre moderno no es el nombre de Yahweh el Padre, Yahushai el Hijo. Y estos nombres son extremadamente indispensables para obtener la salvación de esta destrucción que viene pronto a la tierra. Y tú puedes cumplir todas las leyes, decir que eres un israelita, pero si tú no estás invocando el nombre de Dios y de su Hijo en los días finales, entonces la salvación no es para ti. Así como hay solamente un número para comunicarte con X persona, también solamente hay un nombre para comunicarte con el Padre, pero no puedes comunicarte directamente con Él. Tiene que haber un intermediario, que es Yahushai, porque Él murió por nosotros, los israelitas. Entonces Él es el mediador entre Dios y los hombres. No la Virgen de Guadalupe, no la Santa Muerte, no ningún santo, más que Yahushai, el Hijo. Y estos son los verdaderos nombres, según el paleo hebreo. Y ese nombre es la clave indispensable para obtener la salvación. Y si tú no estás clamando en esos nombres, olvídate de que vas a ser rescatado. Y no precisamente del día del juicio, sino de cualquier cosa. En todo aspecto. Estos nombres son... hay poder en estos nombres. Demasiado poder. Te salvan de situaciones. Te dan fuerza, te curan de cualquier cosa que tú necesites. Si tú clamas y te refugias en estos nombres, tú comienzas y tienes fe también en esto, porque esta cosa también es de fe, y fe es un regalo. Pues tú obtienes lo que tú quieres siempre y cuando vaya conforme a la voluntad de Dios. Tampoco es que vas a pedir un carro de $1,000,000 o una mansión o cosas así, porque esas cosas pues no se las va a cumplir si no es por el propósito del Señor. Bueno, pues para no extenderme más en mi discurso, pues quería aquí leer el libro de Zacarías, capítulo 14 y 9. Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Entonces, solamente hay un único nombre, porque la mayoría de las iglesias pues dice, que el nombre de Dios es Jehová, Jehová, es como tú quieres llamarlo. Puedes llamarlo plátano, puedes llamarlo yogurt. Como hay alguna gente que de hecho sí dijo eso. Hay un grupo que se llama IUIC que habla sobre esas cosas. Dice, Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Entonces solamente hay un solo nombre para Yahweh, el Padre. Joel 2. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Entonces, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, todos los que invoquen el nombre del Señor van a ser salvos. O sea, no un nombre falso, ¿no? Obviamente. Porque el Señor, la Biblia fue escrita en hebreo, por lo tanto, y ellos eran hebreos. Por lo tanto, su nombre era hebreo, no era latín, no era griego, porque españolizado, Jesús no. Entonces, no hay
No hay una adaptación para el nombre del Señor. Y si tú estás invocando esos nombres, es porque al final el Señor no te quiso revelar su nombre. Así de simple. Como dice, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Hechos 4:12. Y Yahushai, no Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Entonces, Yahweh, Bahasham, Yahushai, tiene que ser así. Bahasham significa en el nombre de. Yahushai significa Él es el Salvador. Yahweh significa Él es o Él es el chiste. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Yahushai, hombre. Entonces solamente hay un Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, Yahweh, Bahasham, Yahushai. Ese es el camino. Yahushai es el medio para poder hablarle a Yahweh. No puedes ir directamente al Padre como en los tiempos antiguos, que los profetas antiguos pues directamente se comunicaban con Dios, ¿no? De que había pero hoy en día es mediador, porque él fue el que murió por nosotros, él fue el reconciliador de Dios el Padre con nosotros. Entonces, cuando Yahushai él retorne al mundo, pues él va en la segunda venida, él va a establecer el nombre de Yahweh, Yahushai, con disciplina a todo el mundo. No vas a aclamar a los nombres que tú quieras, y cuando tú hagas eso, pues va a venir muerte segura. Filipenses 2:10. Para que el nombre de Yahushai se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, el nombre de Yahushai se doble toda rodilla. Cuando Él venga va a establecer disciplina a todo el mundo. Se van a arrodillar ante Él, ante los nombres, todos, no, sin alguna. Mateos 11:27. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiera revelar. Entonces tú no puedes, o sea, mucha gente le llama Yahweh, ¿no? Eso es porque Yahushai no te quiso revelar no le quiso no te quiso revelar a Yahweh, básicamente. O sea, de Yahushai no te quiso revelar o no te quiso dar a conocer el nombre de Yahweh, y pues al fin del día Yahweh no le dio Yahushai tu alma. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Siguiendo con el verso de ese otro, ¿no? De que nadie conoce al Hijo sino solo el Padre, y nadie conoce al Padre sino solo el Hijo. Y me acuerdo de esa escritura que dice que solo a vosotros os ha dado a conocer los misterios, algo así. Voy a ver si lo voy a agarrar rápido para no decirlo mal. ¿Por qué les hablas? Porque el Señor siempre habla en parábolas. Son misterios. Y yo pienso que es una lección hablando sobre los misterios, y porque no, esta verdad no es para todos. O sea, estos nombres son bien ocultos que si tú no hablas en esos nombres, pues es porque tú no, es posible que no seas parte del electo. Mateos 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen y entienden.
Estar aquí, pero también está mal el punto. Ok. Mateos 13 y 10. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, a ustedes, o sea, el Señor solamente trabajó en un grupo específico de gentes. Siempre ha sido así. Siempre trabajó con Gedeón, Abraham, Gedeón, sus 300 hombres, con un número bien pequeño. El Señor siempre ha trabajado. Y ese grupo pequeño pues solamente son dados a conocer los misterios de la Biblia. Dice: estás hablando sobre el sello, pues de que ese sello de decepción, también de juicio, pues es el Tawab. Y ese sello va a estar en la conciencia del electo, que son los nombres. Apocalipsis 7:1. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. O sea, ese viento de destruidor que va a venir sobre Babilonia, que es América moderna. Babilonia moderna es América. Y vi otro ángel que subía de nombre, de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, y diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. O sea que son esos 144,000 electos. Dice que sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. O sea, ese sello es el nombre, los nombres de Yahweh, Bahasham, Yahushai. Básicamente, eso está escrito en nuestra mente, pues, en nuestra conciencia, en nuestro ADN. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Esos 144,000 electos que van a ser los que van a tener ese nombre en la mente, en la conciencia. Hechos 26 y 14. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el nombre hebreo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yahushai, a quien tú persigues. Si me pedís, ok, entonces dice aquí que después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Yahushai, a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque aquí dice que hablaban un idioma hebreo. ¿Por qué cito este verso? Porque aquí dice que hablaban un idioma hebreo. Entonces el Señor era hebreo israelita, hablaba hebreo, entonces su nombre era hebreo. Por eso es que debemos de clamar en esos nombres. No debemos de hablar de Jesús o cosas así. Hasta hay una ley, creo, me parece, donde dice que no se oiga la voz de otros dioses. Y esos dioses son dioses paganos. Me acuerdo de un dios griego que se llama Serapis Christus. Y, por ejemplo, Yahushai, el Mesías, la palabra por Mesías en hebreo es, bueno, en español es el ungido. Y viene, pues la escritura dice Cristo, porque Cristo significa el ungido también. Cristo significa el ungido. Y en hebreo se dice Mashiach.
y los cristianos son los Mashiach, los cristianos. Pero no es, ese es su nombre, es como una traducción mala. Y no debe ser clamado Jesucristo o algo así. Juan 14:14, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si tú pides algo, tienes que hacerlo en el nombre de Yahweh, Bahasham Yahushai. Salud, más fuerza, más coraje, más valentía, más fe, más entusiasmo, lo que sea. Resolver tus problemas, ayudas, cualquier cosa, tú debes de clamar el nombre de Yahweh, Bahasham Yahushai. Dice Éxodo 13:3-12. Él le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será señal por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y verso 14, Éxodo 3:14, respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. O sea, y dijo, así diréis a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y además dijo a Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todas las generaciones. O sea, él dijo, yo soy, pero o sea, que es en hebreo, no me acuerdo cómo se dice, yo soy, es Ashaya, Ahar Ashaya, creo que se dice así. O sea, no es que ese sea su nombre, Ahaya, Ashar Ahaya, sino que él dice que es, así se dice él mismo. Pero cuando tú vas y hablas digamos, en tercera persona, me parece que se dice, tú no dices yo soy, tú dices él es, me ha enviado. Porque si hubiera sido Moisés, entonces lo hubieran visto como alguien loco, ¿no? ¿Cómo que yo soy? ¿Cómo que tú te has enviado a ti mismo? O sea, no tiene coherencia, ¿no? Entonces tú dices, él es, me ha enviado. Y así se llama Yahweh. Él existe, Yahweh, Dios, Dios Todopoderoso. Y no tenemos salvación, no tenemos fuerza, no tenemos nada que refugiarnos sin esos nombres. Y no va a haber salvación sin esos nombres. No somos absolutamente nada sin esos nombres. Son súper poderosos esos nombres. Tienen un poder grande. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todas las generaciones. Dice Sofonías 3:9. Entonces daré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que de un consentimiento le sirvan. Todo dice que dar a los pueblos pureza de labios. ¿Por qué? Porque perdimos. Ok, dice para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que de un consentimiento le sirvan. Y eso habla de que nosotros perdimos nuestra herencia, nuestra cultura, nuestro idioma, y vamos a recuperar eso de regreso en los últimos días. Nos íbamos a llamar los israelitas. También te habla del Valle de los Huesos Secos, que íbamos a recuperar nuestra herencia, básicamente nuestra esa carne. Ezequiel 37 habla de esa, que íbamos a recuperar nuestra nacionalidad verdadera como israelitas, que los negros, latinos, nativos americanos somos los verdaderos israelitas, y íbamos a recuperar esa nacionalidad que teníamos originalmente,
Ya no nos íbamos a llamar más mexicano, guatemalteco, nos íbamos a llamar Zabulón, nos íbamos a llamar Isaacar, cosas como esas. Y también íbamos a recuperar algo bien importante, bien poderoso, que íbamos a recuperar ese idioma hebreo. ¿Para qué? Para poder invocar el nombre de Yahweh, Bahashem Yahushai, Sofonías 3 y 9. Entonces daré a los pueblos pureza de labios. Y voy a ver si puedo encontrar este mismo Sofonías 3, pero en una diferente versión. Un momentito. Y a ver, mientras pone. Ok, dice. No, vamos a ir aquí a. Que hay otro verso donde dice que. Me parece que dice retornaré. O sea, retornar. O sea, de que. Si no me equivoco. Está muy lenta la computadora, voy a tener que buscarlo aquí en el teléfono. Ok, aquí está. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. O sea, el Señor iba a devolver a los pueblos la pureza de labios. ¿Por qué? Porque antes de que, digamos, tú pierdas algo, o sea, primero debiste haber perdido algo para volver a tenerlo, ¿no? Entonces lo teníamos, pero lo perdimos. Y eso fue, además de la heredad, que la nacionalidad de todo eso, también estábamos perdidos del nombre de Dios. Entonces nuestros enemigos nos oprimieron tanto que no podíamos recordar el nombre, porque ellos sabían que si nosotros nos arrepentíamos, el Señor nos rescataba. Por eso nos privaron de sus nombres. Todas esas demás naciones. Voy a ir aquí. Okay. Y pues por eso nosotros salimos aquí a las calles, para darle, para devolverles el lenguaje, las costumbres y la heredad como israelitas. Jeremías 17:4. Y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus pueblos en país que no conoces, porque has prendido en fuego en mi ira, que arderá para siempre. Como había dicho antes, ¿no? Que nuestra heredad, pues, es su nación, nuestro Dios, su nombre, nuestro verdadero lenguaje. Todo eso lo perdimos. Y eso fue porque nosotros pecamos contra el Señor. Entonces el Señor se deshizo completamente de nosotros. Y en pos de tiempo Él tuvo que mandar a Yahushai. Y Yahushai, Él es el Salvador, porque nos reconcilió con el Padre. Por eso Él se llama Emmanuel, que es uno de sus títulos, básicamente. Que es Dios con nosotros. Y Él es el príncipe de paz, porque Él es quien nos reconcilió con el Padre. Y muchos van a decir, no, yo voy a seguir clamando a Yahweh porque esto y lo otro. O sea, es porque tú no eres parte de las ovejas perdidas bueno, tú no eres, dice que las ovejas oyen mi voz. Y si tú no oyes esta palabra y te burlas o cosas así, es porque tú no eres parte de las ovejas.
Eh, ok, vamos a ir aquí. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién, eh, ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Estos nombres son un misterio que solamente el electo tiene. Y tú tienes que saber el lenguaje hebreo para saber cuáles son esos nombres. Y esos nombres son bien sagrados, son bien importantes. No cualquiera puede tenerlos. Imagínate que un degenerado tenga estos nombres. Haría mal uso de ellos, como lo hacen hoy en día. Hasta siempre en las películas así de los gringos, siempre insultan el nombre de Dios y el nombre de su hijo. O sea, a los nombres falsos, ¿no? Ahora se imaginan que ese nombre cayera en manos equivocadas. Pues obviamente sería algo... no me acuerdo cómo se dice esa palabra. Blasfemia. Y pues eso también se habla de que son diferentes entidades que no son una misma, como el Espíritu Santo, que Yahweh, Yahushai, no son el mismo. Son diferentes entidades, pero en un común acuerdo. O sea que es un acuerdo. Amos 3 y 7. Porque no hará nada el Señor Yahweh sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y pues parte de sus secretos son esos nombres, ¿no? De Yahweh, Yahushai. Dice Apocalipsis 14 y 1. Miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. O sea, tú necesitas esos nombres para ser salvos. Y el electo, 144,000 electos los van a tener, que son 12,000 mexicanos, 12,000 de Zabulón, Isaacar, Zabulón, que es Zabulón es de Centroamérica, de Judá, que son los afroamericanos, el reino sureño, Judá, Benjamín y Levi, haitianos, y las islas del Caribe, que viene siendo algunas de las islas del Caribe como Trinidad y Tobago y demás, son de Benjamín, del reino norteño y el reino sureño. Juan 1 y 12 les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Zacarías 14 y 1. He aquí viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Sus santos conocerán su nombre. Dice... Ok. Juan 14:14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Yahweh, Bahashem, Yahushai. Esos son los nombres que debemos de invocar. Y el Señor, si es conforme a su voluntad, pues Él te lo va a cumplir conforme a Él le parezca oportuno. Isaías 55 y 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que se acerca. Abandona limpio su camino y el nombre de inicuo con sus pensamientos, y vuelva al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y dice aquí Proverbios 18 y 10. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. O sea, esos son los nombres en los que tú te puedes refugiar. Es como una torre fuerte, básicamente. Salmo 124 y 8. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra.
Entonces, este es nuestro socorro, nuestro alivio. Este es el nombre del Señor. Somos imparables con esos nombres. Somos invencibles, porque la Escritura dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está contigo, tú vas a ser imparable. Romanos 10 y 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice Salmos 50 y 15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Salmos 121 y 2. Mi socorro viene del nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmos 121 y 3. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Joel 2 y 32. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Entonces dice que mi socorro está en el nombre del Señor, y que es una torre fuerte, que aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Mi socorro viene en el nombre del Señor. Entonces es algo bien importante clamar en esos nombres. Te dice las escrituras, pero tienes que clamar en los nombres verdaderos, que Yahweh, Bahasham, Yahoshai, en paleohebreo. El hebreo corrupto el hebreo moderno corrupto se corrompió, entonces debemos de clamar en esos nombres. Y Salmos 91 y 15. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Porque has puesto al Señor que es mi refugio, el Altísimo por tu habitación. Pero alegres a todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo los rodeas de tu favor. Malaquías 4 y 2. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Pues, hay muchos beneficios de invocar este nombre, ¿no? Lo voy a tratar de leer algunos versos. Salmo 145 y 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Juan 17 y 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Eran tuyos y me los distes, y han guardado tu palabra. Romanos 10 y 12. Rico para quien lo invoca. Entonces el Señor, es bien importante clamar en esos nombres, es para salvación, y nosotros tenemos que tener esa obligación de enseñar y hacer famosos estos nombres. Romanos 10 y 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Porque la Escritura dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Y parte de predicar el Evangelio, pues también es importante hablar sobre esos nombres, porque esos nombres son bien importantes para nuestra salvación. Y el Señor nos desechó, nos quitó la herencia, pero hoy nos la volvió a dar, gracias a Yahushai. También nos dio la sabiduría, el entendimiento y ciencia por el Espíritu Santo. El Señor murió y mandó el Espíritu Santo, y ahora tenemos esos conocimientos, y ahora es que nosotros debemos de predicar esta palabra por internet, para que por medio del internet sea puesto en todo el mundo,
pero también en las calles. Es nuestra obligación hacerlo. No es como que tú quieres o no, tú lo eliges. No, cualquiera que escuche ese mensaje y, y de alguna forma tú reconoces que lo que estoy diciendo es verdad, tú también tienes que poner manos a la obra. Entonces, si eres hombre, obviamente, porque las mujeres no pueden enseñar según la Biblia. Y eso es un tema para después. Entonces, hoy es una oportunidad muy importante. Las puertas de sabiduría, las puertas de misericordia están abiertas. Entonces hay que enseñar. No sea que eh, por no enseñar este mensaje el Señor nos castigue. Hablando de la parábola del hombre que se le dio como una porción de sabiduría a cada quien, ¿no? O sea, como que a cada quien le dio un dinero y aquel hombre pues no quiso hacer nada, ¿no? Con su dinero, no quiso incrementarlo. Pues entonces nosotros debemos de incrementar para no ser como ese hombre de la parábola, ¿no? Y echar, y ser castigado pues por no predicar ese mensaje. Y eso es algo de temor, porque tú sabes que Yahweh, él no juega con nadie. Él es la Chalya. Él es el poder terrible. Entonces, mucho ojo, hincapié en que debemos de predicar esos nombres que son tan importantes: Yahweh, Bahashem, Yahushai. ¿Por qué? Porque en ellos vamos a tener salvación. Y con eso, Shalom, espero que haya sido edificante y ser un selecto. Shalom, Akim.